En el vídeo anterior habíamos introducido esta caracterización de la continuidad global de una aplicación entre espacios métricos y nos decía que una aplicación f era continua, era globalmente continua en el espacio métrico xd si solamente si la antiimagen de cualquier abierto de y era de nuevo un abierto en x. Es importante observar que esto no dice que f transforme abiertos en abiertos, sino que la antiimagen de cualquier abierto vuelva a ser un abierto. Bien, pues este vídeo lo vamos a dedicar exclusivamente a demostrar esta proposición. Para ello tenemos primero que recordar cómo se definía la continuidad global de una aplicación en espacios métricos. Y es que la continuidad global de una aplicación en estos espacios pues se definía a partir de la continuidad puntual de ella. Y es que diremos que decíamos nosotros que f era continua si solamente si para cualquier punto x del espacio inicial existe una cantidad, y para cualquier epsilon mayor que 0 existe una cantidad delta positiva, de forma que si la distancia de x a x sub 0 es menor que delta, entonces la distancia de la imagen de x vía f y f de x sub 0 debe ser menor que delta. Esta definición recuerda que nada más estamos diciendo que f transforma puntos cercanos en puntos cercanos. Bien, pues comenzamos la demostración probando primero la implicación a la derecha, es decir, vamos a suponer que hemos escogido una tal función f continua y vamos a intentar probar que entonces la antiimagen de cualquier abierto debe ser un abierto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues fácil. Suponiendo que f es continua, dado un abierto, pongamos O, del espacio métrico final ID, lo que queremos ver es que la antiimagen de O vía f es en efecto un abierto en XD. Recordemos que la antiimagen de O es por definición el conjunto de puntos X del espacio X, de forma que sus imágenes están en O, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer un poquitito un diagramita de lo que tenemos. Tenemos vamos a suponer que este es nuestro espacio métrico XD. Este de aquí es nuestro espacio métrico ID', y f transforma puntos de x en puntos de y. Bien, si nosotros hemos cogido un abierto O de ID, es posible que la antiimagen de ese abierto sea vacío, ¿verdad? Por ejemplo, si la función f no fuera sobreyectiva. En ese caso, por ejemplo, f puede transformar el conjunto x en un subconjunto de y que sea, por ejemplo, algo así. Es decir, que no tenga intersección, que tenga intersección vacía con O. Y en ese caso, pues podría darse caso que la antiimagen de O sea por lo tanto vacía. Así que en este caso, si la antiimagen de O fuera vacío, pues bueno, no habría nada que probar, porque en el conjunto vacío pues se verifica trivialmente la definición de abierto. En el caso de que este conjunto no fuera vacío, podríamos tomar un punto x sub 0 de la antiimagen de O, ¿verdad? Y lo que querríamos ver es que para ese punto se puede encontrar una cierta cantidad positiva delta, de forma que la bola de centro centrada en x sub 0 y de radio delta esté totalmente contenida en la imagen de O. Es decir, debido a la arbitrariedad del punto x sub 0 tendríamos demostrada el hecho de que f a la menos 1 de O es en efecto un abierto en el espacio inicial. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues nada, bajo la suposición de que f es continua.
Y es que si x sub 0 es un punto de la antiimagen de O vía f, por definición, por la propia definición de antiimagen, nosotros sabemos que f de x sub 0 debe estar en O. Ahora bien, como hemos supuesto o hemos escogido ese tal O, que es un abierto, en I, en el espacio final, nosotros sabemos que existe una cantidad positiva, pongamos epsilon, de forma que por definición de abierto, pues existe, digamos que la bola de centro x sub 0 y de radio epsilon está totalmente contenida en O. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que para cualquier punto i del espacio final, si la distancia de i a f de x sub 0 es menor que epsilon, entonces necesariamente i debe ser un punto de nuestro conjunto O. Ahora bien, recordemos que f era continua por hipótesis. Claro, esto significa que para este epsilon, por la definición de continuidad, podemos encontrar pongamos delta sub epsilon positivo, de forma que los puntos que distan a x sub 0 una cantidad menor que delta sub epsilon necesariamente hará que sus imágenes disten de f de x sub 0 una cantidad menor que epsilon. Bien, pues desde aquí ya tendríamos casi demostrada la primera aplicación, pues recordemos que nosotros queríamos encontrar un delta que hiciera que esta bola estuviera contenida en la antiimagen de O. Pues claro, tomando delta precisamente como este delta sub epsilon, ya tenemos que la bola de centro x sub 0 y de radio delta sub epsilon, está totalmente contenida en la antiimagen de O. Si no se lo creen, vamos a ver esto rápidamente. Es súper sencillo, se saca precisamente lo que tenemos escrito un poquitito más arriba. Y es que si nosotros elegimos un punto X en esta bola, resulta que X está en la antiimagen de O. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Y es que resulta que, por definición de bola, nosotros tenemos que la distancia de X al punto X sub 0 debe ser menor que delta epsilon. Pero como F es continua, por esto de aquí, eso implica más bien que la distancia de f de x a f de x sub 0 es menor que epsilon. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que f de x debe ser un punto de la bola centrada en f de x sub 0 y de radio epsilon. Ahora bien, esta bola la habíamos elegido de forma que estaba totalmente contenida en O. Luego ya hemos probado que, por lo tanto, X pertenece a la antiimagen del subconjunto O. Y debido entonces a la arbitrariedad de este punto X sub 0, pues tendríamos demostrado ya que en efecto pues la antiimagen de O es un abierto en el espacio origen. Bien, pues listo, ya tenemos la primera implicación demostrada. Fue más o menos sencillito. Vamos a ver la otra. Es decir, vamos a suponer que la antiimagen de cualquier abierto vía f es de un abierto, y a demostrar que necesariamente se tendrá que f sea continua. Lo escribimos aquí en una esquinita. Lo que queremos demostrar es que si la antiimagen de O es un abierto en XD para todo O abierto en ID, entonces f debe ser continuo. Vale, pues vamos a ello. Dado fijado un x sub 0 en x y una cantidad epsilon mayor que 0, queremos ver que existe un delta mayor que 0 que verifica pues la definición epsilon delta de continuidad que tenemos en los espacios métricos, ¿verdad? Bien. Pues el truco está en tomar O como la bola de centro f de x sub 0
y de radio precisamente este epsilon, que recordemos que es un abierto, ¿verdad? En el espacio final ID, porque habíamos dicho que en los espacios métricos estas bolas abiertas siempre son precisamente pues abiertos en los espacios métricos. Pues listo. Por el hecho entonces de ser una bola, nosotros tenemos que f de x sub 0 está por lo tanto en O. Esto quiere decir que x sub 0 está en la antimagen vía f de O. Y por ser f la antimagen de O un abierto, por hipótesis, tenemos que se debe cumplir la definición de abierto para f a la menos 1 para la antimagen de O. Es decir, que existe un delta sub x mayor que 0, de forma que si la distancia de un punto x a x sub 0 es menor que delta x, entonces pues bueno, x debe estar precisamente en la antimagen de O. Pues bien, recuerden que era lo que queríamos, nada, pues tener un delta de forma que se verificara esto. Pues como todos esperan, tomando precisamente delta como este delta sub x ya se tendría. Y esto es evidente porque justamente resulta que si el hecho de que x pertenezca a la antimagen de O equivale a esta condición aquí, a que la imagen de x vía f, la distancia entre f de x y f de x sub 0 sea menor que epsilon. ¿Por qué? Bueno, lo podemos ver, pero es directo. Es que claro, si x pertenece a la antimagen de O, por definición f de x debe estar en O. Ahora bien, O no era otra cosa que la bola centrada en f de x sub 0 y de radio epsilon, lo cual implica que en efecto pues se tiene esto, ¿verdad? Que la distancia entre f de x y f de x sub 0 es menor que epsilon. Entonces ya lo tendríamos demostrado, ¿verdad? Porque fijado un punto x sub 0 y un epsilon, hemos encontrado una cantidad delta, de forma que si la distancia de un punto x a x sub 0 es menor que delta, entonces sus imágenes, la distancia de cada una de las imágenes es menor que epsilon. Y una vez más, debido a la arbitrariedad del punto x sub 0 y del epsilon, ya tenemos demostrada la continuidad global de la aplicación f. Bien, pues les veo en el próximo vídeo.